judicial también he dicho antes, que es esa competencia de las víctimas. Yo huiría de ese proceso por el cual entramos cada grupo, a reivindicar nuestras víctimas, porque como dejó hace bastante tiempo muy claro Hannah Arendt, el proceso es un proceso humano en general. De lo que tenemos que hablar es de las víctimas de la violencia política, diferenciando efectivamente la violencia política del Estado de la violencia política terrorista, que tienen ámbitos muy diferentes, pero las víctimas son víctimas y hacen una demanda clara de recuperación de lo que fue su sufrimiento y de justicia, en los terrenos en que sea posible esa justicia, y siempre es posible en el terreno moral y en el terreno político. Por tanto, yo huiría de la competencia de las víctimas porque no va a ningún lado. Ya ocurrió con la cuestión de la victimización de los judíos, se entró en una competencia y otros grupos también reivindicaron su condición de víctimas, y ahora, evidentemente, la condición de víctima la tienen otros pueblos, el pueblo palestino, pero no es un proceso de victimización en el que tenemos que entrar a defender a unos y a considerar que somos más singulares que los otros. No, es un proceso general, en el que todos están afectados por algo que necesita reflexión y, desde luego, compensación, algún tipo de compensación. Y respecto al testimonio del discurso del historiador, siempre ha sido importantísimo. Sin testimonio, el testimonio es la otra manera de hablar de las fuentes con las que trabajan los historiadores. Detrás de cada fuente hay un testimonio. El testimonio es importantísimo. Lo que ocurre es que ahora, además, el testimonio no solo es aquello que el historiador utiliza con sus métodos para poder conocer el pasado, sino que es una presencia viva, que es algo que quería insistir, en un momento en el que mucho de lo que ha ocurrido recientemente todavía está muy presente. Y por tanto, dejar que las víctimas hablen, o recuperar ese testimonio y mantenerlo permanentemente en el espacio público, es una forma, el de las víctimas, es una forma claramente diferenciable de esa amplitud de testimonios que el historiador utiliza, donde todos los testimonios son necesarios, también los testimonios de los verdugos, pero por razones de conocimiento del pasado. Aquí estamos hablando de la construcción de la memoria pública, y la memoria pública tiene que mantener viva la memoria de las víctimas de la violencia política. Por tanto, son dos cuestiones distintas. El papel importantísimo del testimonio en el conocimiento histórico y el papel que hoy tiene cada vez más el testimonio de la víctima como manera de mantener en el espacio público presente, continuamente presente, su sufrimiento, su injusticia y su condición de sujetos de una violencia que es muy nuestra, que continuamente estamos viendo y que puede volver a darse en cualquier momento. La otra cuestión, solo sobre la enseñanza, y ya acabo. Yo estoy totalmente de acuerdo en la importancia que tiene y en lo poco que valoramos la enseñanza de la historia y el conocimiento de la historia también en el ámbito público. Y creo que eso es una característica que una vez más nos singulariza a los españoles. No sé cómo están ahora las cosas en Alemania y en Francia, pero lo que sí que sé es que hasta hace poco las asignaturas de historia y de historia contemporánea, de historia reciente, tenían un papel fundamental en la enseñanza. Sin embargo, en España eso no ha sido así. Y por eso, y sigue sin serlo, incluso aquellos que estudian historia, cada vez tienen menos historia contemporánea, cada vez tienen menos capacidad de poder entrar en esos asuntos que son tan importantes, y su despiste es tan general que uno parece que está hablando con personajes de otro planeta, que han caído de otro sitio. Entonces es con personas que han llegado a otra parte. Eso es tremendamente peligroso desde el punto de vista cívico y democrático. Gracias, Paco. Muchas gracias. Voy a tratar de ser breve y quería contar justamente enganchando entre otras cosas que ha dicho Pedro Ruiz Torres, comentar un par de, bueno, primero una anécdota que ya comenté ayer en la comida, pero quería hacer partícipes a todos vosotros sobre el tema de la educación, porque yo también tengo una hija adolescente a la que yo llevo ya muchos años investigando todo el tema de las exhumaciones y la llevo conmigo, porque me parece que es un tema absolutamente básico en su formación. Va conmigo, trabaja, hace entrevistas, se mueve, ve lo que hay allí, es muy consciente. A mí me parece que instaurar esa conciencia cívica en los jóvenes es realmente crucial. Pues una vez en el instituto, su tutora el año pasado era su nieta de Alberti. Entonces nos la encontramos, fui a buscar a mi hija, nos la encontramos ahí en el patio y entonces empezamos a hablar y me dijo, oye, no me ha dicho que vas a estos sitios y tal y cual, y entonces empezamos a hablar. Ella estaba interesadísima, claro, viene una familia de represaliados, de exiliados, etc. Entonces me dijo, mira, yo soy tutora del curso y voy a proponer en el claustro que tú vengas a dar una conferencia aquí al instituto, en el segundo de la ESO, sobre todo el trabajo que estáis haciendo porque me parece maravilloso.
Y yo dije, encantado de la vida, que voy allí, me doy un PowerPoint y una cosa tranquila, digamos, no se escandaliza a nadie, lo hacemos así. Pues nunca más eso. Ella me dijo básicamente que en el claustro le habían dicho que claro, es un tema, que podía haber medidas, que no sé qué, que no sé cuántos, que podía haber padres que se quejaran, que tal y que cual. Y me dijo, ya la pobre no sabía qué hacer conmigo, ¿no? Y me dijo, ¿qué otros temas podías plantear? Y le dije, mira, yo he hecho mi tesis doctoral sobre un culto espiritista en Venezuela. Genial. Entonces, pero el caso es que bueno, es significativo que pueda resultar mucho más políticamente correcto, ¿no? Hablar de gente en trance en Venezuela, lugares marginales, precisamente donde yo analizaba la violencia estructural de la que estaba hablando Ramón antes, cómo se expresaba en la construcción espiritista y tal, le parecía mucho más llamativo eso, o le parecía que eso podía encajar mucho mejor. Entonces, bueno, yo creo que, después de esta anécdota, ¿no? Creo que hay un déficit, obviamente, de relato, ¿no? Porque, hablando del tema de los testimonios, es evidente que en cualquier acto de memoria que se haga en España, ya sea más tirando hacia lo asociativo o más tirando hacia lo académico, siempre hay gente que se levanta y cuenta su historia, independientemente de lo que estén contando las personas que están en la mesa. Y eso es un claro indicativo de que hay un déficit de relato de víctimas en la España contemporánea que se está cubriendo, pero muchos otros. Yo creo que eso es algo extraordinariamente importante. Y luego también, ya simplemente para acabar, porque no tengo poco tiempo, ¿no? Yo me siento como marciano. Yo soy un marciano de estos que hablaba antes Pedro, porque yo estuve muchos años fuera de España. Yo llegué en el año 1999, justo cuando empezaba todo este movimiento, y yo no entendía qué es lo que estaba pasando en el país. Y una de las cosas que más me sorprendió después de haber estado viviendo en 4 países distintos fue el estado de sopor, de adormecimiento, de falta de responsabilidad y de superficialidad de la sociedad española contemporánea, que no es capaz de asumir un proceso como el que está sucediendo ahora con la normalidad que debía tener lugar y que ha pasado en otros lugares del mundo. Entonces yo pienso que el trabajo de las asociaciones es absolutamente básico, puesto que dado que aquí no vamos a tener comisiones de la verdad, no va a haber comisiones de la verdad. El tema judicial está bastante atrancado, se ha paralizado definitivamente, ¿no? Ya veremos. Yo pienso que lo que está ocurriendo en España se puede pensar dentro del contexto de la justicia transicional como un proceso de abajo arriba. Y eso tiene una importancia, y seguramente España en eso pueda resultar un modelo a la hora de comparar con los procesos que he querido traer de Sudáfrica, de Perú, como os he enseñado antes, pero el modelo español también de reparación está siendo un modelo que brota de las víctimas hacia el Estado. Y eso es algo que es, yo creo que es muy importante tener en cuenta. Gracias, Paco. Bueno, turno para Ramón. ¿Y alguna más? Turno para el jurista. Es verdad que la inmensa mayoría de las preguntas venían dirigidas a los juristas, y es porque las víctimas lo que claman es justicia. Las víctimas son portadoras de ese sufrimiento y, por lo tanto, de esa necesidad de reconocimiento. Contestando de manera telegráfica lo que aquí se ha planteado. Porque si seguía vigente la legalidad franquista, bueno, hay que volver otra vez a las condiciones en las que se hizo la transición política del Estado, de la dictadura al Estado de Derecho, y darse cuenta que la Constitución solo contenía una cláusula genérica de derogación de toda aquella normativa que pudiera contravenir lo dicho en la Constitución, es decir, que no mencionaba expresamente ninguna ley, y fue la Ley de Memoria del 2007, la 52-2007, la que en una disposición derogatoria, lo cual nos habla de cuáles son las circunstancias en las que hemos vivido, se expulsa del ordenamiento jurídico de manera efectiva y nominativa toda aquella legislación de la barbarie, toda aquella normativa excepcional que construyó el nuevo Estado franquista, desde las leyes de responsabilidad política, las de los tribunales de excepción, las de consejos de guerra, incluso la del Tribunal de Orden Público. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Evidentemente lo que ocurrió es que todavía el Estado de Derecho, el Estado democrático de Derecho se construyó sobre la legalidad franquista y hubo una continuidad técnica. En esa continuidad técnica nos encontramos todavía, en buena medida, como expresa el que las sentencias de los tribunales de la barbarie sigan considerándose como actos del derecho y forman parte del orden jurídico español, y no sean reconocidos, expulsados mediante su anulación y reconocidos como actos de barbarie y no actos de derecho.